Clyde esperaba la visita de su hijo. Le había avisado por teléfono que pasaría de camino, justo cerca de su pueblo. En este sentido, el trabajo ya no es tan bueno, se ha convertido en camionero. Y en cuanto al dinero, dice que tampoco está mal, aunque su madre nunca le pide nada. Ella tiene su pensión y su huerto. Cuando él empezó a trabajar, se preocupaba. Pues ¿qué es esto? Todo el día en la carretera, al volante, es peligroso, pueden pasar muchas cosas. Y en cuanto a la vida personal, también. Ya tiene más de 30 años y no está casado. ¿Y cómo va a encontrar una buena novia si siempre está viajando? Sí, pero visita a su madre mucho más a menudo de lo que lo haría si viviera en la ciudad y trabajara como todos, de lunes a viernes, por ejemplo. Y si estuviera casado, tampoco podría venir tan seguido. Dependería de qué tipo de esposa le tocara. Hay algunas que no lo dejarían venir con tanta frecuencia. Callie, la chica vecina, los defraudó. Ella y Steve iban en la misma clase y después de terminar la escuela ya estaba claro que se casarían pronto. ¡Qué amor tenían! Pero fueron inteligentes, no se casaron inmediatamente después de cumplir la mayoría de edad. Steve aún tenía que estudiar, luego servir en el ejército, encontrar trabajo. Formar una familia no es algo sencillo. Y mientras estudiaba, todo parecía ir bien. Y Callie, que se quedó en el pueblo con su madre y trabajaba en la guardería como niñera, lo despidió cuando se fue a servir, prometió esperarlo. Lo esperó, todo estaba bien. Pero cuando regresó, vaya noticia. Kelly se había ido a la ciudad, y ni una respuesta, ni un saludo. Su madre dijo que estaba escribiéndose con un tal Chris, quien la invitó y parece que le prometió casarse. Steve estaba muy afectado. Incluso empezó a beber al principio, asustando a Clyde casi hasta la muerte. Dios no lo quiera, que siga los pasos de su padre. El esposo de Clyde no era un alcohólico empedernido, pero varias veces al año bebía tanto que una semana, o incluso 2, se le iban de la vida. Y murió antes de tiempo por eso. Pero Steve nunca había abusado del alcohol, aunque algunos de sus compañeros sí. Todos querían parecer adultos. Tan adultos que sus madres tenían que arrastrarlos casi a rastras de la discoteca. Pero Steve no. Tal vez probó algo, pero Clyde nunca lo vio borracho. Hasta ese momento en que descubrió esa sauna. Ahí sí su madre se asustó y habló con su hijo, lo asustó con las posibles consecuencias y trató de consolarlo. Deja de preocuparte por esa Callie. Aún le agradecerás 100 veces que se haya ido ahora y no después de casarse y tener hijos. Y por darte la oportunidad de encontrar a una buena chica. Parecía escuchar y estar de acuerdo, pero al día siguiente, otra vez. Solo se detuvo y tomó conciencia después de que Clyde no pudo aguantar más y se echó a llorar incontrolablemente frente a él, lamentándose como si estuviera enterrándose a sí misma. ¿Qué tipo de vida es esta? Primero tantos años lidiando con un borracho, y ahora otro ha venido a reemplazarlo, mi propio hijo. Pensé que sería mi apoyo en la vejez, y mira lo que hace, bebe y bebe. Ojalá me fuera a la tumba pronto, para no ver esta vergüenza, para no avergonzarme ante la gente. Ella siempre había sido tan reservada, nunca lloraba ni se lamentaba, nunca había gritado a todo pulmón. Todos la escuchaban de todas formas, había trabajado como maestra en la escuela durante muchos años, y todos la respetaban, todos la tenían en cuenta. Pero esta vez, ¿cómo no gritar? Es un pueblo, ¿qué rumores empezarían a circular? Ella enseña a los niños, y su propio hijo es un borracho. Y entonces, cuando Steve vio las lágrimas de su madre, como si se hubiera dado cuenta.
Se puso en orden, pidió perdón y se fue a la ciudad. Le ofrecieron un buen trabajo allí, el de camionero. Realmente un buen trabajo. Primero, no puedes beber con ese trabajo. Segundo, puedes pasar por casa. Al principio Clyde preguntaba: ¿cómo es eso, Steve? Parece que estás trabajando, ¿y si descubren que vienes a casa y te quedas aquí todo el día? ¿No te van a regañar? Deja eso, mamá, se reía su hijo. ¿Quién va a saber? No tengo jefes por encima de mí y podría retrasarme más por cualquier razón. ¿Qué? ¿Voy a pasar de largo por la casa sin detenerme? Bueno, tal vez no sea muy correcto, pero nunca hace daño verse. ¿Es más correcto cuando los padres no ven a sus hijos adultos durante años? Así que hoy también vendrá. Y Claire siempre esperaba que su hijo llegara con alguna buena noticia. Ya sabes, ¿con qué noticia? Que diría que se iba a casar, que la próxima vez traería a su prometida. O tal vez vendría con ella de una vez. Eso sí que sería una verdadera alegría. Y en cuanto a Callie, pues al final Clyde tenía razón, vale la pena agradecerle. Se casó, parece que con ese chico o con otro, quién sabe. Tuvo un hijo. Y luego volvió con su madre. Aunque no por mucho tiempo. Probablemente otro Chris o alguien más le escribió de nuevo. Bueno, en resumen, ya tiene 2 hijos y está esperando el tercero. Hace un par de años se encontraron con Steve en la calle. Él solo la saludó sin ningún interés, y ella parecía estar dispuesta a recordar los viejos tiempos, a corregir el error. Pero no, su hijo no volvió a cometer el mismo error. Aunque tampoco ha conocido a otra chica. Y así, el coche se detuvo en la puerta. Es él, Steve, ¿quién más podría ser? El corazón de Clyde dio un salto, los tristes recuerdos desaparecieron de su mente. La madre, echándose un chal encima, salió corriendo de la casa para recibir a su hijo. Y vio que esta vez no venía solo, sino con una mujer, aunque llamarla novia sería difícil. Su cabeza estaba cubierta con un pañuelo negro que le tapaba la mitad de la cara. Steve aún no sabía si había venido con su novia o con alguien más. Se había encontrado con esta chica recientemente, en el camino. Viajaba con la intención de pasar por su casa para ver a su madre. Mientras conducía por una carretera desierta, lejos de cualquier asentamiento, de repente vio una figura femenina frágil caminando al borde de la carretera. La chica llevaba un pañuelo negro en la cabeza. ¿Qué hace una chica en la carretera a esta hora tan tardía? Pañuelo negro. Probablemente esté de luto. A pie, hasta llegar a cualquier lugar habitado, todavía le tomaría varias horas. Todo esto pasó rápidamente por la mente del joven y detuvo el coche para ver si la chica necesitaba ayuda. Pero cuando ella vio que el coche se detenía, se lanzó a los arbustos al borde de la carretera. Él se acercó y la llamó. Señorita, no tenga miedo, no le haré daño. Solo quería preguntar si necesita ayuda. La desconocida permaneció en silencio, pero él podía verla entre las ramas. Unos ojos castaños y asustados miraban desde debajo del pañuelo negro. No tenga miedo, ¿puedo ayudarla en algo? No tenía a dónde correr. Detrás de los arbustos había un pequeño barranco. Estaba completamente indefensa y evidentemente muy asustada. Y ella confió en Steve. Porque no tenía a nadie más en quien confiar. ¿Va lejos? ¿Puede llevarme lejos de aquí? Simplemente a cualquier lugar lejos de este sitio. Sí, claro. Suba al coche, vamos. La chica se levantó,
salió de los arbustos, se acercó al coche y se subió. ¿Quiere agua o algo de comer? ¿Tengo algo?, preguntó Steve, tomando el volante. Bombardear a una persona que claramente había pasado por un gran estrés, tal vez una desgracia, sería simplemente cruel. Y era obvio que la chica había pasado por una desgracia. Ella respondió con una breve y cortés negativa. Continuaron el viaje en silencio. Pero después de un rato, el joven sugirió: si está cansada, puede acostarse allí a dormir, señaló hacia la cama detrás del asiento. Y no tenga miedo, no le haré nada. ¿De verdad le da igual a dónde ir? Me da igual. No sé ni a dónde voy ni por qué. Solo sé de quién huyo. Simplemente déjeme en algún lugar lejos de aquí. Bueno, lejos entonces. Estoy pensando en parar un rato en el pueblo donde vive mi madre. ¿Le gustaría quedarse allí? Es un buen lugar, la gente es amable, el pueblo es grande y desarrollado. Tal vez encuentre un lugar allí. Él mismo no sabía por qué le hacía esa oferta a la chica. Simplemente había algo en ella que le tocó el corazón. Y eso a pesar de que Steve aún no había visto bien su rostro. Ella seguía cubriéndolo con su pañuelo o bufanda. ¿Qué es lo que me está escondiendo? ¿Será que la buscan? Bueno, yo no soy policía. Tal vez alguien la golpeó y está avergonzada, pensó Steve y prefirió no hacer más preguntas. Solo le preguntó su nombre. Maddie, respondió la chica. Nombre raro, no lo había escuchado antes. Y la chica es extraña, pensó Steve, presentándose a sí mismo. Continuaron el viaje en silencio. No era cerca desde el lugar donde él había recogido a la chica hasta su casa. Se cansaron y les dio hambre en el camino. Maddie, al parecer, tenía miedo de dormirse y se avergonzaba de comer. Así que Steve también tuvo que aguantar. Finalmente, le propuso: bueno, Maddie, ya estamos llegando a mi pueblo. En la casa de mi madre puedes comer y descansar. Luego seguiré mi ruta. Y tú puedes quedarte, si quieres. Allí decidirás qué hacer, si seguir o quedarte. ¿Te parece bien esa opción? Cualquier cosa me parece bien, suspiró la chica. Y así, ya los recibía Claire. Hijo, ¿tenemos visitas?, preguntó, mirando sorprendida a la chica que no se alejaba de la entrada. Sí, mamá, esta es Maddie. ¿Qué haces ahí parada? Vamos adentro. Ella es mi madre, Claire, dijo Steve. Mamá, las explicaciones luego. Estamos muy hambrientos y cansados hasta la muerte. ¿Nos das de comer? Claro, claro. Pasen y siéntense a la mesa. Esteve, acompaña a nuestra invitada y muéstrale dónde puede lavarse y dónde está todo, dijo Claire. La chica también le parecía extremadamente extraña a Claire. Parecía que debía ser hermosa, figura elegante, manos bonitas, ojos hermosos. Pero aparte de los ojos, casi nada de su cara se veía, todo estaba cubierto por ese pañuelo. ¿Qué estaría escondiendo debajo? En la habitación ya se esparcía el denso aroma del Borg y otros platos, en cuya preparación Claire era insuperable. No solo sabía cocinar bien, sino que le encantaba hacerlo, aunque solo lo hacía cuando su hijo venía de visita. Cocinar para sí misma le parecía tonto. Así que hoy también se había esforzado. Puso la mesa, colocó 3 cubiertos e invitó a la huésped. Maddie no se quitó el pañuelo ni siquiera en la mesa, solo lo bajó un poco para poder comer. Claire y Steve vieron el borde de una gran cicatriz en el mentón.
La cicatriz ya estaba curada, probablemente la chica había sufrido esa herida hace algún tiempo. Pero no tuvieron tiempo de pensar en ello ni de preguntar, porque alguien llamó a la puerta insistentemente. Clyde abrió. Maddie y Steve escucharon la voz fuerte de la vecina desde el recibidor. Clyde, ¿me prestas un poco de harina? Quería hacer unos panqueques y solo tengo un puñado. Oh, Steve ha venido. Y no está solo. Hola. Se metió en la habitación sin invitación, como suelen hacer en el campo, y se quedó perpleja al ver a la chica con el pañuelo negro. Oh, perdón, están de luto. ¿Murió alguien? ¿Qué dices, Mía? Todos están vivos. Ven, te daré la harina, respondió Clyde, molesta. Pero ya estaba claro que a la vecina, en realidad, la harina no le interesaba. Todos sabían que el hijo de Clyde, considerado un buen partido pero que lentamente se estaba convirtiendo en un solterón, había llegado con alguien. Y todos estaban ansiosos por saber con quién. Mía, la vecina más cercana, quería ser la primera en informar a la comunidad sobre lo que ocurría en casa de sus vecinos. Esto lo entendían perfectamente Clyde y Steve, quien, queriendo evitar más preguntas, decidió que lo mejor era explicar. Esta es mi tía Mía. Maddie es mi prometida, dijo Steve. Milla, que ya se había olvidado de los panqueques, salió de la casa como si una ráfaga de viento la hubiera empujado. Decidió ser la primera en dar la noticia a la gente. Clyde también se detuvo, algo aturdida. Mamá, lo hice para que se fuera más rápido. Estamos muy cansadas. Maddie se acostará en mi habitación y yo en el suelo. ¿Está bien? Y mañana después del desayuno, bueno, en resumen, ¿hablamos mañana? Sí, claro, murmuró la madre. No entendía nada. Estaba claro que no era ninguna novia. Steve ni siquiera la conocía bien. Pero, ¿quién era entonces? ¿Y qué le pasaba en la cara? ¿Y qué iba a pasar después? ¿Se irían juntas? Bueno, difícilmente se podría averiguar todo esto hasta la mañana. Así que no voy a adivinar lo que dirán, mejor les doy las gracias. Cuando cuenten, entonces me lo inventaré, decidió, ocupándose tranquilamente de las tareas del hogar. Inventar, eso sí es trabajo de las chismosas del pueblo, y probablemente ya estaban haciendo todo lo posible gracias a la vecina Mía. Y así fue. Mía, al salir de la casa de Clyde, no se dirigió a su casa vecina, sino a la tienda, donde normalmente se reunía el club de mujeres. Discutían sobre las vidas ajenas, compartían las noticias que se enteraban y chismeaban a gusto. Otras también la siguieron. Habían visto que ya había estado con la vecina, así que sabía a quién había traído el hijo de su maestra. Trajo a su novia, soltó Mía sin hacer esperar a la comunidad. Así me lo dijo. Esta es mi novia, Maddie, tía Mía. Vaya. Vaya, Maddie, ¿es extranjera o qué? Murmuraron las mujeres. Pues eso, querida, no lo sé, porque no se le puede ver la cara. Está sentada, envuelta en un pañuelo. Y el pañuelo, ¿qué pañuelo? Negro, da miedo. Le dije, ¿es luto? Y ella me respondió, no, todos están vivos. Entonces, ¿ella también usa el pañuelo en la mesa? Debe ser por su religión, probablemente todas ellas usan pañuelos. No sé quién es, pero incluso en la mesa está con el pañuelo, solo se le ven los ojos. ¿Y qué ojos? Enormes, no miento, y marrones. Como me miró, me comió con la mirada. Y las pestañas, negrísimas, así de grandes, no miento,
como medio dedo, ¿serán postizas? No sé dónde encontró a esa chica. Claro, obviamente. Va de acá para allá. Y hay todo tipo de chicas. Algunas simplemente se paran en la carretera y esperan. Quien las recoja, esa es la novia. Algunas son para el día, otras para la noche. Pero no se lleva a una chica así a su madre. No. Se conoce en algún lugar y decide que es hora. Y hace mucho que es hora, por supuesto. ¿Qué le pasa a él? Todo seco por Callie. Ahora le toca secarse a ella. Pronto tendrá el tercero. ¿Y a ella qué le pasa? Dará a luz, dejará a su madre y se irá con el cuarto. ¿De quién es la culpa? Perdió a ese chico. Ahora que se seque, que se moje. Pero esas reinas, si se aferran a un hombre, no lo sueltan. No. ¿De verdad va a andar por el pueblo así, asustando a la gente con su pañuelo? Pues mejor que vaya con el pañuelo, o nuestros chicos se desviarán del camino. Les gustan las chicas nuevas, y aquí están los ojos y las pestañas. Tal vez sea una belleza pintada, ¿tiene miedo de que le echen mal de ojo? No echaría mal de ojo a nadie ella misma. Un mal ojo, oh, es peligroso. Sí, yo también pensé eso. Cuando me miró, casi me caigo, confirmó Mía. Bueno, será mejor que se vaya de ahí lo antes posible. No me gustan las personas que se esconden y miran a los demás. Como si estuvieran mirando directamente al alma. Así que no sé qué esperar de ellos. Y yo también me pregunto, ¿no trajo nuestro príncipe algún problema? Escogió y escogió, casi hasta los 30 años. Así que eligió a su propia desgracia. Oh, déjenlo ya. Quizás se vayan juntos mañana. No lo dejará aquí, si él mismo viene una vez al mes. Y ni siquiera siempre. Las mujeres discutieron la noticia durante mucho tiempo. Algunas pasaron frente a la casa de Clyde especialmente después, pero no vieron nada interesante. La luz está encendida en la cocina, la dueña de la casa parece estar ocupada allí, pero el resto de la casa está oscuro. Parece que los jóvenes ya están durmiendo. Bueno, está bien, mañana veremos qué pasa allí, decidieron las chismosas del pueblo, y se tranquilizaron con eso. Por la mañana, Claire empezó a poner la mesa. Su hijo necesitaba desayunar y salir de camino. Pero primero quería aclarar todo, hablar tanto con él como con la chica, averiguar sus planes y entender cómo comportarse en la situación actual. Steve fue el primero, se sentó rápidamente a la mesa. Buenos días, mamá. Voy a comer rápidamente y me iré. Es hora para mí. Come, come. Aquí tienes pasteles para llevar. He cocinado pollo. Pero Maddie, ¿la vas a dejar? Y en general, ¿qué significa todo esto? ¿Me lo dirás? Sí, si no te importa, la dejaré. No tiene a dónde ir. ¿Y por qué? Eso ya lo decidirás tú. Ni siquiera yo he tenido tiempo de entenderlo bien. Conversaciones emocionales en el camino. Pero ella, creo que te lo contará todo. Si no te gusta, entonces. ¿Expulsarla? Bueno, Steve, eres un buen chico. ¿Ella misma está de acuerdo en quedarse? En ese momento escucharon que Maddie salía del pequeño cuarto de Steve. Fue a lavarse a la cocina. Entró en la habitación donde estaban la madre y el hijo. Buenos días. Saludó la chica. No estaba precisamente asustada, más bien abrumada, y todavía envuelta en su pañuelo negro. Claire la saludó, luego amable pero firmemente dijo:
Siéntate a la mesa, desayuna. Pero vamos a quitarte este pañuelo. Te preparé una bufanda, lila, ligera, no se ve tan sombrío. ¿Así? Maddie sonrió forzadamente, quitándose su pañuelo negro. Claire dejó escapar un suspiro, no pudo evitarlo. Esteve miró fijamente su plato en silencio. El rostro de la chica estaba desfigurado por horribles cicatrices. Lo extraño era que la tragedia que había desfigurado sus delicados rasgos naturales, probablemente hermosos, no le había quitado la vista. Había una cicatriz en su frente, cruzaba una mejilla, y el mentón a la derecha. El lado izquierdo también estaba marcado con cortes más pequeños pero visibles, que probablemente ni siquiera habían sido tratados adecuadamente. ¿Hubo un accidente?, preguntó Steve con simpatía. Sí. Bueno, no un accidente de tráfico. Pero es una historia larga, pero debo contarla, así que... Primero siéntate y desayuna. Comeremos, tomaremos té, luego puedes contarnos todo. Y por favor, deja tu pañuelo. ¿A quién estás tratando de ocultar aquí? Claro, allá vamos. ¿Y qué? ¿Qué más da? ¿Acaso no es así? Comes, te arreglas el pañuelo de manera elegante y listo. Pero claro, yo tengo que irme, recordó Steve. Bueno, pues vete. Te quedarás con Maddie, ¿verdad? Así que podremos hablar a solas. Desayunaron, despidieron a Steve, limpiaron y lavaron los platos. Se sentaron sencillamente en la mesa de la cocina. Maddie jugueteaba nerviosamente con una cucharita en sus manos. Claro que te lo contaré todo, solo que no sé por dónde empezar. Mi historia es algo complicada. Pues comienza desde el principio. Desde tu nacimiento. ¿Quiénes eran tus padres, dónde vivían y así sucesivamente? Sugirió Claire. Eso es lo que no sé. Crecí con mi tía, no era mi madre biológica, pero no sé qué parentesco tenía conmigo. Era extranjera, vivíamos en la ciudad, en un apartamento, como todos. Pero no hablaba sobre cómo llegué a estar con ella. A veces decía que me habían abandonado, otras que me habían dejado, otras que me vendieron. No sé realmente, pero ella siempre me trató bien, no me maltrataba. Fui a la escuela, como todos. ¿Entonces te adoptó? ¿Se hicieron papeles? No, ella estaba registrada como mi tutora, creo. Pero estudiaba bien, soñaba con ir a la universidad después de la escuela a estudiar medicina, mi tía me desalentaba, ¿para qué necesitas universidades? Te casarás, serás una señora. Te encontraré un buen marido, estarás agradecida para siempre. Bueno, lo encontró, la chica se estremeció, apretó los labios, mirando hacia la ventana. Claramente estaba conteniendo las lágrimas. Claire puso su mano sobre el puño apretado de Maddie. Está bien, tómate un respiro. ¿Quieres más té, tal vez? Sirvió otra taza de té, puso un platito de dulces. La conversación continuó. Así que me casaron. No quería, pero ¿cómo podía resistirme? Nadie preguntó mi opinión. Todo se organizó rápidamente. Aquí está el novio, la boda será en tal fecha, vamos a probarte el vestido. Y eso fue todo. Mi tía me apuraba, me gritaba, no seas tonta, no sabes lo que es la felicidad y esas cosas. Tal vez me mantuvo por eso, no lo sé. Recibió dinero por ello, supongo, y no poco. Luego se fue a algún lugar. Vendió su apartamento. Y yo me mudé con este marido. Él, bueno, ni siquiera sé quién era realmente. Rico,
desde luego, muy rico. Siempre presumiendo de su influencia. Aunque no sé qué tan cierto era eso. Él claramente temía algo todo el tiempo. Guardias siempre cerca. Negocios ilegales, quizás. No lo sé, pero no lo amaba, me resultaba repulsivo. Viejo, mucho mayor que yo, y el hecho de que me tomara así, me daba asco. Aquí vamos de nuevo. Ella se levantó, nerviosa, caminando de un lado a otro por la cocina. Entonces, al principio, podría haberme ido de él. Él realmente se enamoró de mí, pero de la peor manera posible. Veía que estaba mal con él e intentaba complacerme de alguna manera. Traía toda clase de trastos, joyas, vestidos, y todo eso solo me daba más asco. A veces incluso se enojaba. No me golpeaba, no al principio. Incluso me permitió ingresar a la universidad. Sí, estudié medicina durante 5 años. Pero no entiendo por qué no me fui entonces. Simplemente irme y no volver. Pero, ¿saben? Fui criada en una especie de obediencia antinatural. Si alguien mayor se me acercara y me dijera que saltara de un puente al río, lo habría hecho sin pensarlo mucho. Y aquí no era solo alguien mayor, sino que también me mantenía como una benefactora. ¿Cómo? ¿Cómo pude ser tan tonta? Golpeó su pierna con frustración. Tranquila, cariño, tranquila. Te entiendo perfectamente. Sí, eso sucede a veces. Simplemente te acostumbraste a una situación de dependencia, a la sumisión. No sabías cómo vivir por tu cuenta, qué hacer, a dónde ir. Es cierto, pero vivía entre personas, veía las vidas de los demás. Todos tienen su propia vida. Tú, por ejemplo, no eras una luchadora, suspiró Clyde. Y yo tampoco lo era. Pasé muchos años con mi esposo, un borracho. También podría haberme ido sola, o echarlo, o intentar reformarlo de alguna manera. Pero no hice nada. Permití que se enfermara y muriera a los 40 años. Eso es probablemente diferente. Tú lo amabas. Tienen un hijo juntos, Steve. Pero para nosotros, prácticamente no había nada, excepto su dinero. Sí, es diferente. Pero aquí también jugó un papel el hecho de que fuiste criada por quién sabe quién. No tenías una posición adecuada en la vida. Y siempre me enseñaron que debía ser orgullosa, respetarme a mí misma. ¿Y qué respeto hay aquí, si mi esposo está borracho en las calles y me maltrata verbalmente? Bueno, está bien, de nuevo volví a mi historia. ¿Qué más pasó? Bueno, ¿qué pasó? Al principio, sí, me amaba, intentaba hacer algo para que yo también lo amara un poco. Luego empezó a enojarse, y él mismo se enfrió. Empezó a culparme, a pelear. Una vez mencioné el divorcio. Él reaccionó tan violentamente que pensé que me había roto la mandíbula. No, no lo hizo. Esa vez. Lo principal es que después empezó. Supongo que se dio cuenta de que estaba creciendo, que estaba aprendiendo a ver el mundo de otra manera. O tal vez me hice demasiado vieja para él. Comenzó a gritar, a insultar. ¿Decidiste irte? El divorcio será a través de la morgue, ¿entendiste? No irás a ningún lado. Vivirás aquí como una sirvienta, incluso si me caso con otra. Fue entonces cuando, imagínense, comencé a soñar con que él trajera una nueva esposa y ella me echara. La chica se cubrió la cara con las manos. Se notaba que estaba avergonzada de su vida pasada. Vamos, tranquila, querida. Todo eso, gracias a Dios, ya quedó atrás,
intentó calmarla Clyde. Ahora está en el pasado. Pero en ese entonces se alargó y se alargó. Algo salió mal con él, con ese esposo y sus asuntos oscuros. Aparentemente, mordió más de lo que podía masticar en algún lugar. Y así empezó todo. Me prohibió ir a la universidad. En realidad, me prohibió salir de la casa, acercarme a las ventanas. Me quitó el teléfono. Cortó todos los contactos. Pasé varios meses viviendo como en una celda solitaria, apenas lo veía a él. Me escondía, por suerte la casa era grande. Tenía personal de servicio, guardaespaldas, una ama de llaves. Pero él los elegía a todos, no se podía hablar con nadie. Y si me enfrentaba a él, solo conseguía escándalos. Y yo misma me volví loca con ese aislamiento, a veces rogaba, a veces exigía que me dejara ir. Y un día, él me atacó con los puños, luego me arrojó. Caí sobre una mesa de centro, de vidrio. Se hizo añicos, justo en esos afilados fragmentos, y me corté la cara. Lástima que no fuera la garganta, eso habría sido el fin. Pero terminé con esto. Señaló el horrible cicatriz con disgusto. Bueno, no te pongas así. Seguro que hay algo que se puede hacer al respecto, supongo. Hacen algunas operaciones. Especialmente porque tu esposo es rico. Oh, no me digas eso. Ni siquiera me llevó al hospital. Llamó a su propio médico. Ese detuvo la hemorragia, puso los puntos, vendó. Luego vino a chequear cómo estaba todo. Resultó que no era peligroso para la vida, pero tampoco se querría vivir mucho después de eso. Cuando me quitaron los puntos, y mi esposo vio en qué me había convertido, se rió como un loco. ¿Ahora también quieres divorciarte? ¿Quieres encontrar un hombre para ti, joven y guapo, Bueno, adelante, puedo darte un empujón, con un puntapié. Te irás sin un centavo, sin un pedazo de tela, como viniste. Con lo que tienes, así te irás. Y así sucesivamente. Y tú dices, operación. Después de eso, incluso tuve miedo de salir a la calle. Ni siquiera dejaba que la servidumbre me viera. Y a ningún esposo, te lo puedes imaginar, no le gustaría una mujer como yo en absoluto. Comenzó a buscar a otra y a pensar dónde podría deshacerse de mí. El hogar de los inválidos no aceptará a mi Quasimodo. Debería haberla mutilado mejor. Un burdel para pervertidos, tal vez. O matarla y enterrarla en alguna parte. ¿Quién la buscaría? Tenía esas conversaciones con sus amigos, y no me ocultaba. En pocas palabras, dejé de ser humana por completo. Me convertí en algo así como una mascota doméstica, que es molesta y ya no tiene dónde ponerla. Dios mío. ¿Pero no se podía denunciar en algún lugar? Después de todo, él te causó graves lesiones corporales. Se podría haber presentado una denuncia. Habría que haber llevado al sinvergüenza ante la justicia. ¿Y cómo? ¿Gritar por la ventana, acaso? Vivíamos en las afueras, en una casa privada, no había nadie alrededor. No podía salir, no había medios de comunicación. Pensaba en escaparme. Logré sacar mis documentos del cofre, esconderlos. Él no se dio cuenta. Pero no pude hacer lo mismo con el dinero. Él era muy celoso de su dinero, al igual que de las joyas. Conocía cada centavo. Tal vez podría haber sobrevivido a mi desaparición. Pero si hubiera tomado aunque fuera una moneda o alguna prenda, él me habría devuelto. ¿Quién se preocuparía si un objeto, aunque viejo, inútil y roto,
abandonara la casa por su propia voluntad. Así que esperaba el momento oportuno, siempre lista para escapar. Y ese momento llegó. Una noche, mi esposo llegó a casa tarde, borracho, por supuesto, y con una joven. Empezaron allí, bueno, ustedes entienden, no les importaba mi presencia. No, pensé, ya es hora para mí, de lo contrario realmente me matará y me tirará como basura. Tomé mi bolso con los documentos y me dirigí lentamente hacia la puerta. No tomé nada más para pasar desapercibida. Pero este pañuelo negro, para ser menos visible en la oscuridad, aunque también para ocultar mi belleza indescriptible a los ojos de la gente. Pero, Steve, te recogieron bastante lejos de tu casa. ¿Realmente caminaste toda esa distancia? No del todo. Primero tomé un autobús interurbano. Tenía algo de dinero guardado, después de todo. Lo importante era alejarme lo más posible. Pero no sabía dónde quedarme. ¿A dónde iba yo, con esta cara? La gente se asustaría. Deja de preocuparte, cariño. La gente se acostumbra a todo. Yo ya me he acostumbrado. Después de todo, eres joven, casi una médica, ¿verdad? Los médicos son muy respetados en el campo. Pero también podrías ir a la ciudad, terminar tus estudios. Eres inteligente por haber tomado tus documentos. La chica salió al pasillo, tomó su bolso, sacó su pasaporte y se lo dio a Clyde. Aquí, mira, ¿me parezco a mi foto? No vaya a ser que me pillen usando documentos falsos. Clyde miró la foto en el pasaporte. La chica era realmente hermosa antes de que ocurriera el desastre. Pero sus rasgos principales aún eran reconocibles. No inventes, Maddie. Se puede arreglar y corregir algo, estoy segura. Eres médica tú misma, conoces a médicos y todas esas sutilezas médicas. Cosas como estas se pueden arreglar, incluso los defectos congénitos. Y tú tienes lesiones. Las de la izquierda son casi imperceptibles. Así que salgamos poco a poco a la gente. Después de todo, no vas a esconderte toda la vida. Toma ese pañuelo lavanda. Ocultará algo y que se acostumbren al resto. ¿Acaso las grandes bellezas son perfectas? La misma mía, la principal chismosa, no tiene la mitad de los dientes y los demás están podridos. Da asco verla. Así que mantén la espalda recta, la cabeza erguida y no temas nada. ¿Y luego qué? ¿Cómo voy a vivir aquí contigo? ¿También como un animal doméstico? Las lágrimas volvieron a brillar en las largas pestañas de la chica. Parecía realmente desesperada. Por favor, deja de hablar así. Ahora eres mi invitada. ¿Y qué pasará después? No lo sé. No tenemos las predicciones de Baba Vanga. Y no tienes que temer a la gente. Sí, hay todo tipo de personas, no lo niego. Y escucharás de todo. Pero si te quedas en casa, habrá aún más charlas, no lo dudes. Aquí la gente vive de manera diferente, inventan cosas tan increíbles que te quedarías sorprendida. ¿Y qué problemas hay? Bueno, llegaste, tienes algunas lesiones. ¿Y qué? No eres una ladrona, ni una borracha. Así que no hay nada de qué preocuparse especialmente. Probablemente Steve te llamó novia sin razón. Por lo que entiendo, no hubo ninguna conversación al respecto cerca de ustedes, ¿verdad? No, no hubo absolutamente nada. Simplemente nos conocimos y ya está. Y no piense que tengo la intención de imponerme. Y, en general, ni siquiera estoy pensando en ningún novio. Lo que vaya a pasar allí,
No lo sé, tú misma decides. Pero una vez que se dice, todo el pueblo ya está al tanto. Mía va por ahí como la principal chismosa. Pero de nuevo, no le importa a nadie. Vive tranquila, haz tus quehaceres, ayuda cuando puedas y en general, la compañía no me vendría mal. Vamos a ir al supermercado, por cierto, necesitamos comprar harina. Steve pasará por aquí de camino de vuelta y yo ya estoy harta. Y tal vez algo más, veremos por nosotros mismos y nos mostraremos. Salieron juntas de la casa. Maddie cubrió su desafortunado rostro con el pañuelo como pudo. Caminaba con la cabeza baja. No, no te encorves. Levanta la barbilla. No eres culpable de nada. Recuérdalo. Deja que esos ojos se desvíen a quienes no les agrades. ¿Entendido? Y la gente ya estaba esperando. No podían esperar. Pasaban junto a la casa de Clyde constantemente. A la primera que encontraron en el camino fue a la anciana vecina. Hola, Clyde. Escuché que tienes una futura nuera. Felicitaciones, cariño. Ya era hora para tu Steve. Bueno, no es una nuera hasta que nos casemos, por ahora es solo una invitada que se quedará un tiempo conmigo, y ya veremos qué pasa. Qué guapa y elegante es. ¿Y cómo se llama? Maddie. Oh, qué nombre tan extranjero. Pero ahora, cualquier cosa menos común. Antes se solía nombrar según los santos. ¿Y qué le pasa a tu rostro, Maddie? ¿Tienes miedo al sol? Ahora ni siquiera está saliendo el sol. Ella, la señora Rose, tiene un pequeño daño en el rostro. Aquí está la cicatriz. Bueno, y ella es un poco tímida. Le digo que la gente aquí es amable, que no se burlarán, pero aún así. Tienes razón al decir eso. ¿Por qué avergonzarse? Una cicatriz no es gran cosa. No se la puso ella misma. Aunque veo cosas así en la televisión. Los jóvenes se hacen de todo, se pintan y se ponen piezas de metal. Y no se esconden. Mientras la señora Rose hablaba, ella misma examinaba a la chica, tratando de ver a través del pañuelo su rostro para poder describirlo mejor a sus amigas más tarde. Yo también digo que no hay nada de qué avergonzarse. Si sucedió un accidente, ¿qué se puede hacer? Ella misma será médica, está estudiando medicina. Así que la arreglarán, sin duda. Bueno, vamos al supermercado, Rose. No habían dado ni 10 pasos cuando otra vecina, una antigua alumna, salió a su encuentro. Era más aguda que la señora Rose y más habladora también. Buenos días, Clyde. ¿Puedo felicitarte? ¿Dicen que tu hijo se ha casado? Casi se ha casado. Ahora tengo a Maddie conmigo. ¿Por qué no te haces amiga de ella? Después de todo, son de la misma edad. Pero no la mires así, Betty. Tuvo un accidente. Tiene una cicatriz en la cara. No es nada grave. Un ligero viento abrió ligeramente las marcas de aquel accidente e incluso la chica silbó, pero rápidamente se recompuso. Todo es una tontería. Se puede cubrir con crema, poner polvos. Y se ocultan cosas peores. No te avergüences, Maddie. Ven al club, ¿no? O pasa por casa, charlemos. Y se fue rápidamente. Así, en el camino hacia la tienda, se encontraron con varias personas más. Cada vez más mujeres querían saber si Steve se había casado y quién era esa nuera que había aparecido en casa de Clyde. Los rumores se extendieron como un incendio forestal.
Y para cuando las mujeres regresaron a casa desde la tienda, todo el pueblo ya sabía que Steve había traído a alguien de quién sabe dónde, ya sea una novia o incluso una esposa, y que estaba horriblemente desfigurada. Algunos expresaron simpatía. Pobre. Ah, la vi. Una cicatriz en toda la mejilla. Tan gruesa y fea. Y qué guapa habría sido esa chica. Qué figura tenía, y sus ojos, qué pestañas. ¿Y qué con esos ojos? Cualquiera puede ponerse pestañas postizas. ¿Y eso la hará más hermosa? Especialmente cuando su rostro es un desastre total. ¿Y por qué Steve querría esa felicidad? No lo entiendo. Ni para mostrar a la gente ni siquiera para mirar. Yo sí entiendo por qué. Él, probablemente, fue quien le causó ese desastre. Bueno, el accidente. Por su culpa, ella ha dado a luz y se ha destrozado. Y ella, si no fuera tonta, le dio un ultimátum. O se casa, o va a la cárcel. ¿A quién le gusta ir a la cárcel? Entonces él la arrastra consigo. Y ahora tendrá que casarse, no hay escapatoria. Y está en lo correcto, chicas, ¿quién se casaría voluntariamente con alguien así? No en la vida. Puedes sentir lástima, simpatizar, pero no cargar con esa carga en tu cuello para toda la vida. Pero parece que todavía no se han casado. No se han casado, pero han pasado la noche juntos. Espera, pronto ella le dará un hijo, entonces no habrá escapatoria. Y Clyde, oh, tan inteligente ella, toda una maestra. Viviremos juntos, ayudaremos, dice. ¿Ha visto sus manos, esta Maddie? Blancas, delgadas. Ella no puede sostener ni un poco de maquillaje. También ha encontrado una asistente. Parece que es estudiante de medicina, va a ser doctora, también es un gran logro. Sí, lo será. Pero no se ha graduado todavía. ¿Qué tipo de educación será ahora si da miedo mirar a la persona? Y ella aprenderá. ¿Quién irá a ser tratado por un médico así? ¿O ella solo tratará cubriéndose todo el rostro? También tiene cicatrices en la frente. Lo vi. Así hablaban en todo el pueblo. Nadie quedaba indiferente ante la llegada de la nueva residente. Maddie y Clyde, por supuesto, sospechaban, pero ¿a dónde podrían retirarse? Y no lo hicieron. Al principio, trabajaban juntas en el jardín, en el huerto. Luego, la chica comenzó a aparecer sola en la calle. Nadie la miraba particularmente de frente, pero sí por detrás. La que más sufría era la madre de esa Callie, que en su momento dejó escapar a un pretendiente tan deseable. Bueno, bien hecho, nuestro Steve. Mi Callie no le convenía, no quiso vivir con ella. ¿Y a quién reemplazó? ¿Con un monstruo? Despierta, Darcy. Le decían sus vecinas. Tu Callie fue la primera en escapar de él. Se fue a la ciudad con Cress. Bueno, se fue. Pero volvió. Hay errores en la vida. Después de todo, ella no se habría opuesto a volver con él. Y él la rechazó. Y luego volvió. Así que no se oponía cuando estaba. Cuando ya tenía 2 hijos, todos de diferentes hombres. Y ahora, con 3. No se sabe de quién, a quién le importa a ella. Y Steve, hombre, por mucho que digas, es positivo. Todo esto no le importa en absoluto. Sí. ¿Pero para qué un monstruo? Si a él le gusta, adelante. ¿Pero por qué asustar a la gente? Bueno, a ti, tal vez no te asustarían mucho.
Deberías cuidarte a ti misma y a tu hija, respondían las personas. Ni Callie ni su madre eran populares en el pueblo por su carácter conflictivo y sus malas lenguas. Pero eso no hacía más fácil la situación para Maddie y Clyde. Una vez, cuando una anciana se fue sola a la tienda, Mia se le acercó. ¿Qué pasa, Clyde? ¿No puedes persuadir a tu hijo? ¿Qué se le ocurrió, casarse con esa? Si él mismo no es jorobado ni mutilado. ¿Por qué? ¿Con quién? Es una chica normal, tranquila, decente, me ayuda. ¿Cuál es el problema? No, estás ciega, seguro. ¿Has visto su rostro? Es fea, como la guerra. Los hijos de alguien así pueden nacer deformes. Te has vuelto loca, Mia, por lo que veo, dijo Clyde con voz firme de maestra. Mira, asegúrate de que tu hijo, el borracho, no engendre monstruos. Y no te acerques más a mi casa. Oh, es muy necesario, gritó la vecina. Pronto todos los perros rodearán tu casa desde una milla, no digamos la gente. En resumen, para la próxima visita de Steve, ambas mujeres entendieron que la vida de Maddie en el pueblo no sería muy acogedora. Incluso los niños, al cruzarse en el camino o asomarse por la cerca, a veces intentaban molestar a Maddie o le pedían que mostrara su rostro. Incluso los estrictos regaños de la maestra los asustaban por un momento. El joven, que se autodenominaba, tal vez inesperadamente para él mismo, su prometido, no sabía de esto, pero, conociendo a algunos de sus vecinos, lo intuía. Independientemente de cómo la lastimen, no huirá a ningún lado, pensaba Steve. Tía Mia examinará a mi Maddie y los rumores se propagarán por el pueblo, sin mencionar a mamá Callie. Seguramente ella no guardará silencio. Mi madre no la ofenderá, y no permitirá que la ofendan. Pero, ¿cómo podría Maddie saberlo? ¿Pero qué digo? ¿Qué es ella para mí? No hemos intercambiado ni 10 palabras. Después de todo, ni siquiera sé qué le pasó. Quizás haya contado algo a mi madre que te haría estremecer. Pero aún así, sería una lástima si se fuera. Sí, su rostro está muy dañado, pero creo que todo se puede arreglar. Tengo dinero, el que estaba ahorrando para un apartamento. Si su rostro se puede arreglar, no me arrepentiré. ¿O qué significa esto? ¿Estoy enamorado, o qué? Así pensaba Steve todo el camino, a veces riéndose de sí mismo. Ella, tal vez, ya ni se acuerde de mí, y yo realmente me siento como su prometido. Las cosas tampoco iban bien en su trabajo. Al llegar a su destino, escuchó varias quejas completamente infundadas, se enfadó y presentó una solicitud para liquidar sus cuentas. ¿Pero qué te pasa, Steve? Se sorprendió uno de los conductores. El jefe se ha vuelto loco. Eso es lo que hacen los jefes, pero tú inmediatamente te vuelves ambicioso. Bueno, si te vas, ¿a dónde irás ahora? ¿A dónde? A mendigar. Respondió Steve todavía irritado. ¿No hay suficiente trabajo en el mundo? Tengo educación, por cierto. Puedo trabajar en muchos lugares. Y en general, ya es hora de establecerse. ¿Cuánto tiempo puedo seguir vagando como un vagabundo? Ni casa, ni hogar. Creo que me estoy casando, dijo y se sorprendió a sí mismo. Debe ser, de repente casarse. Ya intentaste 2 veces y todo con el mismo éxito. Y ahora no será más fácil. Sí, ya había intentado casarse 2 veces y no lo logró. La primera vez fue con Callie, quien tomó y, sin decir una palabra desagradable, se fue con otro. Y que nada bueno salió de eso no fue culpa de Steve. Luego,
Años después, al parecer dándose cuenta de lo que había hecho, comenzó a dar señales de arrepentimiento, insinuando alguna posibilidad de reconciliación. Pero Steve ya no lo necesitaba. Y la segunda vez también resultó casi lo mismo. Casi se comprometió con Katia, una chica que conoció en la ciudad. Y luego resultó que ella también estaba viendo a otra persona. Y eso fue todo. Ahora está con Maddie. No entiendo nada. ¿Realmente decidí casarme? Se preguntaba, pero la perplejidad era de algún modo alegre, casi feliz. Bueno, llegaré, veré cómo está mi prometida. Sonrió mientras se sentaba en el autobús de línea que lo llevaría casi a su pueblo natal. Y ahí va, caminando por el pueblo. Por primera vez en mucho tiempo, no se acerca en un auto, sino que camina, saludando a todos los conocidos en el camino. A personas que ya ha olvidado bastante y se sorprende de cómo lo miran. Lo miran de manera extraña, ya sea con compasión o burla. ¿Qué les pasa?, se preguntaba Steve, ya olvidando un poco que no solo está yendo a ver a su madre, sino también a su prometida, a esa misma de la que en el pueblo ya se ha formado cierta opinión. Recordó a la madre de Callie, al pasar por delante de su casa. ¿Por qué tan apurado, yerno fracasado mío? ¿Tienes miedo de que alguien te robe a tu amada? No te preocupes. ¿A quién le importa, con su nariz torcida? Bueno, eso es todo. Todos ya saben sobre Maddie. La han examinado. Todos han decidido por él, por ella y por su madre. ¿Qué clase de gente es esta? Peor que los perros. Y yo siempre pensé que vivía entre personas buenas y amables. Y ahora recibí un duro golpe. Bueno, no los culpo a ustedes. Lo bueno es que Maddie está aquí, no se escapó. Decidió saludar con más contención, sin alegría ni amabilidad. Entró en la casa, abrazó a su madre, miró a Maddie, sentada en un rincón y deprimida. Bueno, hola, queridos. Supongo que no lo han pasado bien, ¿verdad? Oh, cálmate, hijo. ¿Qué significa no es fácil? Comenzó la madre, pero Maddie la interrumpió de repente. Hola, Steve. Estoy muy agradecida contigo. Realmente me salvaste entonces, y tu madre también te está agradecida. Siempre te recordaré. Pero ahora, cuando te vayas, llévame a algún lugar más lejos. Bueno, o como sea. No quiero poner en peligro tu vida aquí por mí. No discutas, Clyde. Lo detuvo ella, viendo que estaba a punto de objetar. No me pasará nada malo más. Todo estará bien. Encontraré un lugar, me arreglaré de alguna manera. Está bien, suspiró Steve. ¿Qué podemos hacer? Veo entre qué tipo de personas vivías. Pero, lo siento mucho, Maddie. No puedo. Sin coche ahora estoy. Renuncié al trabajo. Ya no soy camionero. Así que, aquí está el plan. Iremos juntos a la ciudad. No a tu ciudad, sino a la nuestra. También hay una escuela de medicina allí. Puedes terminarla. ¿Cómo que iremos juntos? Comenzó Maddie. Es muy simple. No tengo intención de obligarte a casarte conmigo, o a algo así. También necesito encontrar un trabajo más estable allí, y un lugar para vivir, y todas esas cosas. Te ayudaré de paso. Tengo algo de dinero, no mucho, pero suficiente para empezar. Has pensado bien en esto, Steve, aprobó Clyde, mientras Maddie de repente lloraba amargamente, desesperada. Sí, sería una bendición para mí si estuviera un poco menos desfigurada.
Pero ese desgraciado podría haberme cortado un brazo o una pierna, sería más fácil. Pero la cara, ¿dónde puedo ir con esta cara? Dímelo. ¿A qué escuela? ¿A qué trabajo? Ni siquiera me contratarán para lavar platos. Está bien, suspiró Steve. Entonces iremos a la clínica, como pacientes. Estoy seguro de que nos ayudarán, al menos eliminarán la cicatriz más grande. O la corregirán de alguna manera, y las otras no importarán tanto. Sí, cuesta dinero. Pagaré, y tú me devolverás cuando puedas. Es la solución, créeme. No veo otra. Maddie, por favor, acepta, de verdad no veo otras opciones. Y no te enfades con la gente. La gente es como es, no mejora en ninguna parte. Ve, haz todo lo posible, y luego regresa si quieres. A Claire le gustó el plan de su hijo, pero al mismo tiempo quería defender a los aldeanos. ¿Qué más puedo hacer de verdad? La chica se secó las lágrimas. Solo espero que no te preocupes por devolverme el dinero. Que eso sea lo último en lo que pienses. Prepara tus cosas poco a poco y vámonos. A la mañana siguiente, salieron juntos de la casa, con una maleta y una bolsa, como una verdadera pareja. La cabeza de Maddie, como siempre, estaba envuelta en un pañuelo lila, y todos los que la veían, se sorprendían principalmente de lo delicada y hermosa que parecía esta chica, a pesar de todo. Alta, delgada y ágil, era como una flor mágica que no se arraigaba en su suelo. Algunos de los transeúntes les deseaban un buen viaje, una vida feliz, un pronto regreso, aunque estaba claro que estos dos apenas volverían. Steve y Maddie mismos no sabían qué les esperaba por delante. Solo en el tren, de pie junto a la ventana, el chico se decidió a abrazar a su compañera por los hombros y preguntar: ¿No tienes miedo de ir hacia una nueva vida? Después de la antigua, sería tonto tener miedo, respondió Maddie. Ella aún evitaba cuidadosamente la mirada de Steve, pero no era desconfianza o miedo, simplemente se avergonzaba de su apariencia. Esa noche no llegaron a ser íntimos físicamente, pero tuvieron una larga conversación. Maddie le contó su historia, y Steve prometió hacer todo lo posible para ayudarla. No voy a mentir y decir que me he enamorado o algo así, pero, en fin, ya no eres una desconocida para mí, y no puedo simplemente dejarlo todo así. Viajaban con la esperanza de algo mejor, y sobre todo, de que el pasado nunca los alcanzara. ¿Por dónde empezaremos?, preguntó Maddie. Parece que no tenemos nada ni a nadie por ahora, ¿verdad? ¿Entendiste bien? Entonces, empezaremos desde cero, ¿verdad? Comenzaron, y las cosas no salieron tan mal como podrían haber temido. Steve logró alquilar 2 habitaciones separadas en una buena residencia familiar casi de inmediato, donde el primer día conoció a varios jóvenes pero talentosos hombres. Aprendió de ellos sobre la posibilidad de encontrar trabajo. Pero lo principal para él era resolver el problema con el rostro de Maddie. En su habitación, lo primero que hizo fue sentarse frente a su computadora portátil y buscar una clínica donde realizaran cirugías plásticas. No era por belleza. Estaba seguro de que después de la operación, su novia. Ahora estaba claro que Maddie sería su novia y sería hermosa. Solo tenían que eliminar las cicatrices más graves y nada más. ¿Y las más pequeñas? Que se queden, no significan mucho después de todo. Y una vez que las cicatrices más terribles desaparezcan, todo volverá a la normalidad. Después de unos días, ya estaban camino a la clínica donde Maddie había acordado ser tratada. Oh, seguro que van a cobrar un ojo de la cara allí, nerviosamente dijo la chica.
Lo descubriremos. ¿Y por qué preocuparse? No eres Michael Jackson. No necesitas una transformación total. Solo suavizar algunas cosas y ya está. El médico en la consulta los tranquilizó. Sí, las suturas iniciales se hicieron de manera tosca, lo que cambió tanto la apariencia del rostro, pero se podía corregir. Dejaron a Maddie en la clínica de inmediato para comenzar los preparativos para la cirugía. El dinero hizo su trabajo y el precio resultó no ser tan prohibitivo. Aunque el sueño de comprar su propio apartamento, aunque pequeño, se alejó nuevamente en un futuro lejano. Pero por alguna razón, esto no preocupaba mucho a Steve. Lo importante era que Maddie estaría bien y finalmente podría deshacerse de todos los pañuelos con los que se veía obligada a cubrirse frente a la gente. Él mismo fue a buscar trabajo al día siguiente. Lo contrataron sin problemas en un taller mecánico. Era un buen mecánico de automóviles. Sí, el salario al principio no era muy alto, pero con perspectivas de crecimiento. Visitaba a Maddie en la clínica todos los días, pero incluso cuando lo dejaron entrar en la habitación, no podía apreciar los resultados de la operación. Y luego llegó el día emocionante. A Maddie le iban a quitar los vendajes, las suturas. Ella tendría la oportunidad de verse en el espejo y mostrar su nuevo rostro a los demás, o lo más parecido posible a como era antes de la lesión. Al verse, ella comenzó a llorar de alegría sin poder contenerse. Sí, todavía quedaba mucho por hacer, aún había hinchazón, pero en lugar de una cicatriz gruesa y fea que desfiguraba su mejilla, ahora había una sutura cosmética ordenada que, según el cirujano, sería casi imperceptible en un par de meses. La hinchazón disminuirá, el enrojecimiento desaparecerá y todo estará bien. Una vez que sane, puedes venir para la siguiente operación. Haremos algo con otras lesiones también, explicó el médico. Pronto, Steve llevó a Maddie de vuelta al dormitorio. Al entrar en la habitación, ella se sorprendió. El joven había puesto mucho esfuerzo en hacer que su hogar fuera acogedor. La cama estaba cubierta con una hermosa colcha, el escritorio tenía un mantel, las ventanas tenían cortinas, y frente a la cama había una alfombra mullida. Y lo más importante, sobre la mesita de noche colgaba un gran espejo en un bonito marco. Ahora podrás mirarte en él sin preocupaciones, aseguró Steve. Bueno, no del todo, sonrió tímidamente Maddie. Quiero decir, aún no estoy completamente recuperada, pero en general sí. Ahora ya no soy Quasimodo, como solían burlarse de mí, y mis labios están en su lugar, y mi mejilla, y todo eso es gracias a ti. ¿Cómo puedo agradecerte, Steve? Yo, Maddie, no estoy intercambiando ni servicios, ni amistad, ni amor. Hablemos de eso en otro momento. Luego comenzó su nueva vida, en la que no había tiempo para conversaciones. Steve trabajaba mucho, Maddie logró recuperarse en la universidad local y estudiaba diligentemente, recuperando el tiempo perdido. Sí, las marcas de la terrible lesión y la operación permanecieron en su rostro, pero nadie llamaría a la chica monstruosa. Y las marcas no eran tan evidentes, podían ser fácilmente disimuladas con maquillaje. Un año pasó. Maddie se graduó de la universidad, obtuvo su diploma, y ella y Steve decidieron celebrar este evento en un café. La chica no sabía que Steve también había decidido aprovechar esta ocasión para proponer matrimonio. El anillo que había preparado desde hacía mucho tiempo ya estaba en su bolsillo. Pero todo resultó no ser exactamente como estaba planeado. Pasaron un tiempo maravilloso juntos. Se rieron mucho y se alegraron. Maddie se sorprendía constantemente por la mirada misteriosa de su compañero,
aunque en el fondo ya sospechaba de qué se trataba. Y justo en el momento en que Steve estaba a punto de decir las palabras importantes, escucharon una voz detrás de ellos. Maddie. La chica palideció, se encogió. Había esperado que esa voz solo la atormentara en sus peores pesadillas. Sí, era su esposo, el hombre del que se había escapado con tanto esfuerzo y pérdida. Ahí estás, querida esposa. Oh, veo que te arreglaste la cara. Muy bien hecho, muy oportuno. No fue en vano que perdí el tiempo. Te he estado buscando durante un año, he estado descontrolado, y aquí estás, divirtiéndote con otros hombres en restaurantes. Vamos, sube al coche, vamos a casa. Vete. No voy a ningún lado contigo, dijo Maddie con determinación. Váyanse. Esta es mi esposa, no la suya. Así que lárguense, no lleguen a conflictos graves. Dios mío. ¿Quién me está amenazando? ¿Sabes con quién estás hablando? Chicos, ¿qué están haciendo ahí parados? Les hizo señas a dos guardias. Vengan aquí rápidamente. Encontré a mi esposa. Hay que llevarla a casa, se está resistiendo, maldita sea. Y tú quédate ahí, presumido. Termina de comer, de beber lo que pediste. No se puede desperdiciar lo bueno. Esteve intentó detener la ilegalidad que ocurría, pero ¿qué podía hacer contra dos guardias entrenados? Después de que su amada fuera prácticamente arrastrada, se dio cuenta de que no podía manejarlo solo y corrió a la policía. Pero en la comisaría no querían escucharlo. Ciudadano, ¿escuchas lo que estás diciendo? El esposo legal se llevó a su esposa que estaba de fiesta. ¿Y qué debemos hacer? ¿Perseguirlo y quitarle a la mujer? ¿Qué significa que la matará? Bueno, le dará un par de golpes, eso es todo. Deberían salir menos. ¿Cómo no entienden? Steve argumentaba, sintiéndose impotente. Una vez ya le desfiguró la cara. Seguramente hay que detenerlo. Bueno, una vez en mi infancia rompí una ventana con una pelota. ¿Y qué? También deberían detenerme. Por lo que hizo antes, debería haber respondido antes. Que se divorcien, te casas tú, entonces todo será legal. ¿Y ahora qué podemos hacer? No podemos arrestarlo por nada. Al darse cuenta de que discutir era inútil, Steve salió de la comisaría, pero mientras pasaba por el stand en la pared, de repente exclamó. Aquí está. Sí, la fotografía del esposo de Maddie estaba bajo el letrero de Se busca. Corrió hacia los policías. Él. Este hombre. Lo están buscando. Acaba de estar aquí, cerca. Rápido, por favor, él matará a Maddie. En este punto, los policías no pudieron quedarse al margen. Después de averiguar dónde y en qué circunstancias Steve había visto al peligroso criminal, se lanzaron tras él. Y unas horas más tarde, finalmente lo detuvieron cerca de la frontera. Maddie, asustada pero viva y sana, fue liberada. Después de eso, ya en el dormitorio, un poco calmada después de lo ocurrido, Steve finalmente cumplió su intención y le propuso matrimonio a Maddie. Esteve, también te amo. Eres la primera persona en mi vida que me ha tratado bien, pero ¿por qué me quieres a mí? Sí, ya no soy un monstruo, pero aún tengo suficientes cicatrices en mi rostro y en mi alma. Te amo, sin importar cómo seas. Tu rostro, al igual que tu alma, son hermosos. Y mejorarán cada día más, créeme. Estoy dispuesto a hacer todo por ti. Haré todo lo posible para que olvides el pasado. Y Maddie creyó en su amado,
porque no podía ser de otra manera. Pronto se casaron. La chica decidió cambiarlo todo, incluso los documentos. Por eso, después de casarse, también cambió de nombre, pasando a llamarse Abigail. Y celebraron la boda más tarde, en el pueblo, en casa de la madre de Steve. Casi todos los habitantes estuvieron presentes en la celebración, maravillándose con la belleza y gracia de la encantadora novia, a quien las cicatrices en su rostro no le restaban ni un ápice de encanto. Se quedaron a vivir en el pueblo. Abigail consiguió trabajo en el hospital local, mientras que su esposo pronto se convirtió en propietario de un taller mecánico. Poco a poco, el alma de la chica también encontraba paz y alegría, que se volvieron completas después de que un año después diera a luz a su primer hijo.